Buenos días, queridos estudiantes de 10º de la asignatura de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a ver el siguiente tema. Vamos a ver el refuerzo de la pérdida de la biodiversidad y la extinción. El objetivo, conocer las causas de la pérdida de la biodiversidad. Antes de ver el tema, vamos a ver un pequeño video sobre la pérdida de la biodiversidad. La pérdida de la biodiversidad es uno de los problemas más significativos del planeta. Poco a poco se va creando conciencia sobre este hecho, pero aún hay mucha desinformación sobre el tema. Desde Ecología Verde te contamos las principales claves sobre la pérdida de biodiversidad, sus causas y consecuencias. Causas de la pérdida de biodiversidad. Hoy en día existe un grave problema en el medio natural, y es que se está produciendo a pasos agigantados la desaparición de los ecosistemas terrestres y toda la biodiversidad que albergan. Se estima que, de las más de 47.000 especies evaluadas, en torno al 36% se encuentran en peligro de extinción, aunque hay que tener en cuenta que esta desaparición también se está produciendo a ritmo acelerado en el medio acuático. Esta pérdida de biodiversidad se debe a diversos factores, entre los que se encuentran principalmente la sobreexplotación del medio natural, la pérdida de los hábitats de las especies, la contaminación del medio ambiente, la introducción de especies exóticas e invasoras y los efectos del cambio climático. Consecuencias de la pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad tiene consecuencias muy graves, y es que esta es fundamental para la supervivencia de la vida en nuestro planeta. La extinción de especies tiene serios impactos en los ecosistemas, que pueden perder sus funciones al eliminarse especies que constituyen los eslabones de las cadenas alimenticias. Esto significa que con la extinción de algunas especies en concreto, se puede desencadenar la extinción de otras tantas, como si de un dominó se tratase, incluyendo al ser humano. El suelo, el agua y el aire también dependen de la biodiversidad del planeta. La vegetación juega un importante papel en el mantenimiento de todos ellos. Utiliza el CO2, entre otras cosas, para producir su alimento. Con su eliminación, la cantidad de CO2 atmosférico aumentaría, contribuyendo al cambio climático y al aumento de las temperaturas. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, no olvides suscribirte y regalarnos un like. Entonces, como habíamos visto en el video, las consecuencias de la pérdida de la biodiversidad va a llevar a una extinción de las especies, y no solamente de una, sino va a ir encadenado a muchas especies más. Recuerde que la pérdida de la biodiversidad se produce por la fragmentación y destrucción de los ecosistemas. Es una de las principales causas de extinción de las especies. Aunque la extinción es un fenómeno natural, en las últimas décadas se ha acelerado debido al impacto y el estilo de vida de los seres humanos. Como habíamos visto aquí, mire, se va perdiendo la cantidad de árboles por la deforestación, y en este caso también se va perdiendo tanto la flora como la fauna que existía en este sector. Y los seres humanos, ¿para qué van a llevar esta madera? Con fines industriales. Entonces están lucrando prácticamente con la naturaleza, pero no están viendo el daño que están haciéndole a ella, debido a que para que se regenere un árbol necesita aproximadamente 20 a 30 años para que vuelva a crecer. Otro de los factores es el aumento de la temperatura. Si no hay árboles, va a escasear la lluvia, y por ende no va a erosionar el suelo, y va a hacerse un suelo bastante desnudo, desértico, en donde no haya vegetación. El aumento de la temperatura global también es una de las causas de la extinción. El cambio de las condiciones ambientales, no va a haber precipitaciones, y por ende va a llegar a la pérdida de las especies. Les decía que en una de las provincias de aquí del Ecuador, en Esmeraldas, se ha perdido gran cantidad de árboles, y se sigue perdiendo debido a la tala indiscriminada de estos árboles. Y como se demoran en crecer, esos lugares están quedando bastante desérticos. Los principales ecosistemas afectados en nuestro país habían sido 3: los páramos, los bosques y las selvas tropicales. En el caso de los páramos,
se va perdiendo la biodiversidad debido a que se está utilizando para los monocultivos, para la agricultura, para la ganadería. Y en este caso, si se utiliza los suelos para la ganadería, los cascos van destruyendo prácticamente toda la parte de los suelos, haciendo que éste se erosione. Y recuerde que los páramos tenían una función fundamental, eran considerados unos recolectores hídricos, ya que en sus plantas, como las esponjas, las bromelias, las chuquiragua, almacenaban gran cantidad de agua que luego poco a poco iban soltando para formar los principales fuentes de ríos y riachuelos, y esa agua era utilizada para las comunidades cercanas. Pero si ya no se tienen esas plantas, se van a ver afectados también tanto en la parte de la necesidad del agua, y tampoco va a haber las plantas que se necesita para formar estos páramos. El Ecuador, recuerde que es un país mega diverso, pero hasta en un estado de bastante riesgo. Los ecosistemas se van deteriorando por las actividades prácticamente del ser humano. Además, en el páramo, por el avance de la frontera agrícola y por el pastoreo excesivo, como les decía, se va deteriorando y erosionando el suelo. En los bosques andinos también han sufrido alteraciones importantes. Una de ellas es el tráfico ilegal de fauna silvestre. Esto ha sido uno de los principales consecuencias en los bosques andinos, ya que se va sacando las especies y son vendidas en algunas plazas como mascotas. Estos bosques andinos han sufrido importantes alteraciones tanto en flora como en fauna, y ya que son representativos del país y en su mayoría son endémicas. Sin embargo, el aumento de la temperatura, la fragmentación, son problemas que hacen que estas especies que aquí habitan sean mucho más vulnerables. También tenemos las selvas tropicales del Pacífico y de la Amazonía, que también están amenazados. Tanto de la cordillera occidental como de la oriental también se ven amenazados. Y esto se debe a que se van haciendo carreteras para unir una región con otra. Pero al hacer las carreteras, esto se va perdiendo o se va deforestando para ir pavimentando. Y por ende se va perdiendo las especies que ahí habitan, dejando alejadas a las especies, y si no pueden adaptarse a un lugar, ellas tienden a desaparecer. Otro de los problemas que está contribuyendo a la pérdida de las especies es el tráfico ilegal de estas especies. ¿Qué es un tráfico? Es llevarse a una especie de una manera ilegal. Hoy en día el país se enfrenta al tráfico ilegal de fauna silvestre, especialmente de especies exóticas. Dentro de estas especies, las más que han sido las más llevadas están los guacamayos, los primates, las tortugas, los caimanes, babillas, jaguares y los tigrillos. Estas especies, si se sigue llevando de esta manera, podrían llegar a estar en peligro de extinción. No hay una ley que sea tan rigurosa en castigar a este tipo de contrabando. Entonces es por ende que las personas siguen haciendo, llevándose esas especies con fines para venderlas en el mercado negro o para venderlas simplemente a extranjeros que coleccionan estas especies, pero sin darnos cuenta que estos animalitos necesitan estar en un lugar abierto, y si están enjaulados, estos tienden a estresarse y podrían llegar a morir. Otro de los efectos tenemos los desechos de sustancias radioactivas, que también puede ser una de las causas de la pérdida de las especies. Los residuos radioactivos generados por procesos nucleares, como las plantas de energía nuclear, las ramas de la medicina, generan desechos químicos radioactivos que no tienen utilidad, y es más, causan daños al medio ambiente. Estos desechos, para que se puedan desintegrar, necesitan miles y millones de años.
Es por ende que no hay un adecuado manejo de estos desechos. Generalmente las empresas botan los desechos hacia los ríos, hacia el suelo o hacia el aire. Pero la manera correcta de almacenar este tipo de desechos sería enterrándoles en grandes profundidades para que la radioactividad no sea tan fuerte y no afecte al ecosistema. Por ejemplo, en el caso del uranio, que es un desecho radioactivo, necesita de 150 a 200 años para empezar el proceso de desintegración, para perder la radioactividad. Y otro, el plutonio, que tiene una semidesintegración, todavía no completa, una semidesintegración aproximadamente en 6.600 años. Es decir, para que el tiempo para que estos se destruyan es muchísimo. Es por ende la necesidad de que se utilice estos productos radioactivos en las empresas generadoras, necesitan hacer un manejo adecuado para que no haya para que no se pierda la biodiversidad de nuestro planeta, de nuestro Ecuador, que es un país bastante megadiverso, pero con las actividades humanas esto se está deteriorando. Espero que haya quedado claro el tema de causas y consecuencias de algunas de las especies. Vamos a realizar la siguiente actividad. Como tarea tiene pasar las diapositivas en el cuaderno con el encabezado establecido. Va a tomar una fotografía y la va a enviar al Classroom para yo poder revisarla. Aquí le escribo un link que sería el tema de la próxima clase, es decir, del día lunes. Como tarea opcional, que no es obligatoria, va a realizar un organizador gráfico de la página 198 que consiste en la pérdida de la biodiversidad y la extinción de las especies. Que tengan un excelente día, que pasen muy bien en compañía de toda su familia y gracias por su atención.